Eduardo, por también participar y por compartir tu conocimiento. Te cuento, profe Eduardo, que hemos llevado a cabo varias ya sesiones de esta plan de formación de semilleros y pues qué bueno tenerte aquí para poder escucharte. Quería preguntarte, ¿te incomoda si hay preguntas, por ejemplo, que te preguntemos de una vez o lo dejamos para el final? No, no, que pueden irme interrumpiendo las veces que necesiten ¿Sí? sin ningún Listo, problema. listo. Entonces, Claro, si quieren, pueden hacerlo. Si quieren, también está el chat para que ustedes puedan ahí poner sus preguntas y pues yo te interrumpo. ¿Listo? claro que sí, por Entonces supuesto. los dejo a todos en manos de el profesor Eduardo, del campus de Bogotá y que pertenece al programa de Derecho, ¿cierto? Así es. Listo, súper. Muchas gracias, Johanna, muchas gracias, Judy, por la invitación. Es un placer estar con ustedes. La verdad que a mí me apasiona mucho estas invitaciones para compartir con semilleros. Siempre son mi prioridad, sobre todo porque pues a mí la verdad que es algo que definitivamente, como siempre digo, pues algunos juegan fútbol, otros jugamos, otros investigamos. Entonces, nos encanta, a mí me encanta, por supuesto, participar en la formación de semilleros y que pues les apasione el tema de la investigación, pues más allá de la investigación, la curiosidad, ¿no? El poder profundizar un poco más en estas capacidades que nos ayudan no solo pues al proceso de investigación, sino también a la formación profesional. Es decir, siempre es muy interesante ver cómo dentro de esta formación, este desarrollo de semilleros, pues también va apuntándole a que puedan diversificar sus capacidades para la academia y posteriormente pues para cuando ya sean profesionales, ¿no? Bueno, yo durante esta horita que tenemos, pues quiero compartir un poco sobre los artículos de investigación. Ya habíamos hablado con Johanna cuando me invitaba de que pues siempre es muy interesante conocer, saber efectivamente de este recurso que hoy en día es un recurso sumamente muy importante en la formación y sobre todo en la expresión de los nuevos conocimientos y de lo que hoy pues nosotros hacemos en este camino, ¿no? Podré decirlo que pues de un tiempo para acá pues ha ganado mucho más popularidad el tema de los artículos de investigación, especialmente por su rápida difusión, por su rápida gestión y por su rápido acceso, ¿no? Sabemos que hoy en día tenemos bases de datos especializados, pues yo no voy a entrar en ese tema, lo tocaré, por supuesto, por los lados, porque tiene que ver con el tema de los artículos de investigación, pero sobre todo, pues solo enfatizar de que estas bases especializadas, por supuesto, que propenden al hecho de poder difundir el conocimiento y una forma de difusión del conocimiento de una manera más expedita, por así decirlo, son los artículos de investigación, pero artículos de investigación, por supuesto, científica, en los cuales pues, encontramos alguna de las tipologías de estos artículos, como son los artículos de revisión y en este caso los artículos de reflexión, que pues algunas revistas también pues acogen, ¿no? Pero siempre dentro de un proceso de investigación y eso es lo primero que quiero pues empezar a abordar en este sentido, ¿no? Antes de también enunciar de que los artículos de investigación han ganado mayor popularidad porque al final son un producto en los cuales se presentan resultados concretos, ¿no? Y es lo primero que quiero también, o bueno, pues lo segundo que quiero dejar sentado, ¿sí? Porque un artículo, porque hoy la mayoría de literatura realmente tiene un desemboque en un artículo y no es que olvidemos el libro, por supuesto que el libro es un gran esfuerzo. Yo siempre digo todo lo que está, a veces no sabemos todo lo que está atrás de lo que significa un libro, proceso de investigación, proceso de edición, de corrección de estilo, de diseño, ¿no? Todo, por supuesto, para que ese conocimiento sea comprensible, coherente al proceso, pero también para el mismo lector que pues busca en este caso satisfacer esa necesidad con la lectura que se tiene, ya sea por una tarea,
ya sea por una investigación, entre otras cosas. Es un trabajo mayúsculo, en este caso, el que hacemos, por supuesto, con un libro. No es diferente con un artículo de investigación, sin embargo, los artículos de investigación hoy son productos mucho más cortos que están enfocados principalmente en generar resultados de investigación. Pero ¿qué significa esto, profesor? Perdón que se me ha caído mi bolso. ¿Qué significa esto? Significa que vamos un poco más al grano, ¿no? No voy a hablar tan técnicamente. Ustedes, por favor, interrúmpanme si quieren que explique algo más de lo que estoy hablando o simple y sencillamente no me voy a explicar, no me voy a entender. Entonces, interrúmpame las veces que sea necesario. Entonces, en un artículo de investigación, nosotros encontramos pues la parte final de un proceso de investigación. Es decir, nosotros no nos sentamos de la nada a escribir un artículo. Es decir, bueno, hoy se me ocurrió escribir algo y pues voy a sentarme. Eso es un poco más literario, pues al quien le gusta la poesía, sí, aquellos que tienen inspiración, que también es un trabajo increíble, pues pero que nace un poco más de ese proceso de creatividad. Sí, la investigación también es creatividad, pero en este caso es un proceso que es metodológico, ¿no? Yo siempre cuando digo la palabra metodológico a veces como que asusta porque digo, bueno, ya vienen a hablar de metodología, entre otras cosas, pero pues la metodología al final del día es un proceso, ¿no? Para generar algún conocimiento, pues tiene que ser un proceso debidamente elaborado y ejecutado, ¿sí? Es decir, cuando planificamos algo o queremos que algo nos salga con un objetivo preciso que queremos cumplir, pues hay que planificarlo, ¿sí? No lo hacemos de la noche a la mañana, ¿no? Por eso les decía, sí, hoy hablar de un artículo de investigación es hablar de unos resultados, de un proceso creativo que implica, por supuesto, pues el desarrollo de unos mínimos para poder llegar a exponer eso que en últimas resulta ser lo que nosotros echamos a andar al momento de gestionar una idea, de gestionar un problema, entre otras cosas, ¿no? De ahí que hablamos de, solo para poder contextualizar un poco la charla de estos 60 minutos de lo que es el artículo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, claro, también estos recursos, por eso también cada vez más están siendo ocupados. Ustedes seguramente, mis queridos semilleristas, pues cuando hacen búsqueda de información, pues muy probablemente el mayor recurso que vayan encontrando sean artículos de investigación más allá de libros, insisto, sin demeritar el trabajo y hoy pues lo que implica también pues hacer un libro, que pues es muy importante. Claro que en las últimas tendencias de libros, pues ya también estamos migrando a un poco más un esfuerzo colaborativo, es decir, obras colaborativas más que monográficos, ¿no? Sabemos que los monográficos hoy, pues son un poco más de manuales, de instructivos, en los cuales, por supuesto, un autor hace un gran esfuerzo para poder articular en este caso, algunos temas acordes a algunas lecciones, por ejemplo, la teoría general de proceso, los manuales de derecho penal, de derecho civil, mercantil, entre otras cosas que nos ayudan, por supuesto, en la comprensión de muchos temas alrededor de diferentes ciencias, no solo hablo del derecho, pero que también pues estamos mirando a obras colectivas donde pues aportamos capítulos, hablamos diferentes temas, entre otras cosas que también son resultados en este caso de investigación. Y aquí pues ya voy también asentando un poco el tema del contexto, es decir, ese resultado de investigación que pues ha pasado por un proceso, ¿no? Ustedes los semilleros de investigación, pues lo que nosotros como sus profesores, sus tutores, sus directores, pues procuramos es que ustedes se sumerjan en este proceso tan bonito que es hacer nuevos descubrimientos, ¿sí? Y nuevos descubrimientos en diferentes temas, en diferentes niveles de profundidad, y es otra cosa que también quiero aportar y es que hacemos investigación, claro que sí, pero pues la investigación pues no está reservada, como siempre lo digo, a grandes personas con grandes títulos, con grandes reconocimientos, etcétera, ¿no?
La investigación es un proceso que se aprende, ¿no? Y qué bonito también aprenderlo en estos salones y en estos espacios de grado, en los cuales, como les decía al inicio, pues pueden ir desarrollando competencias que al final, pues nos van a ir aportando a lo largo de nuestra formación y posteriormente, por supuesto, al momento de, pues, ejercer nuestra profesión, ¿no? Siempre digo, ¿quién no necesita, si de repente, pues, tenemos algo que hacer profesionalmente, como rendir un informe, como conocer un poco más sobre algún aspecto, pues, pues investigamos. Sí, investigamos, ¿de acuerdo? Y regreso un poco a lo que les decía con el tema de la profundidad, porque pues en este caso pues saben que la investigación tienen diferentes niveles de profundidad, dependiendo de lo que nosotros querramos, y de ahí también que articulamos los artículos con esos espacios de niveles de investigación, es decir, yo puedo hacer investigaciones exploratorias, investigaciones descriptivas, investigaciones explicativas, bien, y en ese sentido, pues nosotros también, pues, buscamos hacia dónde exponer esos resultados y de ahí que el artículo de investigación, por supuesto, nos produce un resultado concreto y nos aporta ¿cómo es que se llama? Este proceso. Bien, entonces veamos qué contiene un artículo y qué deberíamos de tener en cuenta para poder elaborar un artículo, ¿no? Además que yo insisto, ustedes en los procesos de búsqueda, por ejemplo, sé que hay algunos de mis semilleristas aquí conectados, ¿no? Y pues todos ellos pasan por procesos de escritura. Sé que también algunos colegas, quien pues han invitado a esta charla a sus semilleristas también, pues les llevan por este camino, ¿no? El hecho de que más allá de decirles es que tienen que escribir, es que al final el desemboque del proceso de investigación es, uno de los resultados de este desemboque es el poder obtener un artículo que refleje los resultados de esa investigación. No solo un artículo, sino también puede ser un libro. ¿De acuerdo? Pero insisto, ahí la mayor parte de circulación del conocimiento se da a través de artículos científicos, por eso es que cuando ustedes buscan, me atrevo a decir que casi el 60-70% de información que consultan hoy en día es prácticamente artículos científicos. Bien, ¿por qué científico? Artículos científicos, el científico implica, por supuesto, que viene de la ciencia y la ciencia no es más que esa construcción de un conocimiento cuando se le aplica un proceso que le conocemos método. Sí, que le conocemos métodos y por eso nosotros enseñamos siempre que como en primera instancia de un espacio de semilleros es pues aprendamos del proceso de investigación, aprendamos del método, aprendamos de la metodología y posteriormente esto se verá reflejado en un artículo, ¿no? Y ese artículo que siempre se va a escribir de mejor manera, y esto es un consejo para todos, yo seguramente no solo lo escucharán de mí o no lo habrán escuchado por primera vez y es de que, por ejemplo, nosotros no escribimos hasta que tenemos un proceso finalizado, ¿no? Escribir durante ese proceso, pues es prácticamente hacer un doble trabajo, ¿no? Por eso siempre se insiste, hay que buscar información, hay que sistematizar información, hay que, en este caso, estructurar planes de investigación, vale, chévere, porque eso es lo que nos va permitiendo a nosotros generar estos análisis, ¿no? Que al final se vinculan con los resultados. Es decir, yo cuando ya tengo un artículo, pues yo podré ya ver claramente el proceso, la metodología, cómo se desarrollaron los objetivos de investigación, cómo se le fue dando una solución a la problemática, ¿no? Claro, vuelvo y retomo el artículo, procura dar una solución a una problemática concreta en diferentes niveles de profundidad de la investigación. Hay problemas que resuelven investigación, hay problemas que se derivan de investigaciones muy exploratorias, hay problemas que se derivan de investigaciones más profundas como proyectistas, que pues habrá que tener una propuesta, como correlacionales, entre otras cosas. Pero en últimas,
cualquiera que fuera el nivel de profundidad, lo que busca es el artículo darles espacio a los resultados que provienen de la investigación misma, ¿sí? Entonces, ahí podemos articular, evidentemente, esto primero que ustedes pueden ver en mi pantalla, que para quien escribimos, sí, es decir, no estamos escribiendo algo para nosotros, sino que estamos escribiendo algo para comunicárselo a otros. Sí, para contarles a otros. Entonces también este mismo proceso de investigación nosotros inclusive encontramos en nuestros motores de búsquedas, ¿sí? Artículos a través de, por ejemplo, los títulos, ¿no? Cuando yo, pues, en este caso, siempre les digo a los semilleristas, bueno, hay que hacer planes de búsqueda. Bueno, los planes de búsqueda implicarán también el tema de poder concretar las temáticas específicas, las temáticas que queremos leer, entre otras cosas. ¿Y qué es lo primero que nos atrae? Pues generalmente los títulos, es decir, si yo estoy buscando algo sobre nutrición, pues no voy a ir a leer de derecho penal, a menos que sea un delito contra la nutrición, pero estoy seguro que no vamos a leer eso. Entonces, vale, pues el título es lo que más me atrae. Entonces, aquí partimos de dos puntos, ¿sí? De quien me lee y para quien escribo. Bueno, yo escribo para quien quiero que me lea. Entonces, eso es algo muy importante tenerlo en cuenta. Hay escritos mucho más especializados, pues que requerirá, por supuesto, un público más especializado. Es decir, yo puedo escribir para doctores de una especialidad, o puedo escribir para una especialidad jurídica, o puedo escribir para XY público de la ciencia, o puede ser un poco más amplio, que eso también implica investigaciones que son meramente exploratorias, donde queremos dar a conocer temas generales que pocos han sido abordados, ¿no? De ahí viene mi segunda pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero comunicar? Y también qué es lo que ando buscando, ¿sí? O qué es lo que uno desea buscar en este tipo de artículos. Nosotros como navegamos en este mar de conocimientos, porque también en ese sentido, además de que sí se ha vuelto muy popular, pero pues hoy también sabemos que hay una gran cantidad de información en las bases de datos y por supuesto que apoyado siempre de nuestros amigos y de los, ¿cómo es que se llama? De estos gestores de búsqueda, sabemos de que podemos inclusive pues generar búsquedas mucho más específicas y pues qué deseo comunicar, pero a la vez que también que estoy esperando que me comunique un artículo, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo para lo que en este sentido estoy nutriendo mi investigación y además las investigaciones que yo voy a nutrir. Sí, hoy temprano hablaba con un colega, amigo, y hacíamos un poco de revisión de sus trabajos de investigación. Y, por ejemplo, yo les decía, bueno, en este caso es muy importante generar una comunicación clara sobre lo que tú estás estudiando. Es decir, no es el mejor artículo aquel que no se le entiende nada. Claro, por supuesto, si son fórmulas, porque es una manera de transmitir, pues quien le da fórmulas, maravilloso, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé nada de fórmulas matemáticas, entonces, por supuesto que algo así no será de mi apreciación, ¿no? Pero claro, yo comunico otro tipo de conocimientos, pero lo que menos se procura es decir, bueno, esto lo voy a leer yo y nadie más que lo entienda, ¿no? Entonces, deseo comunicar algo y también nosotros deseamos o buscamos percibir una información que nos ayude, en este caso, a como lo que me ayude, por supuesto, a construir la investigación. Eso es cómo lo voy a decir. Bueno, aquí ocupamos generalmente en los artículos un lenguaje técnico, pero a la vez sencillo. Y yo siempre les recomiendo a los estudiantes, hay que hablar en tercera persona, si esto no es lírico. Recuerden de que lo que se expone en un artículo no son los pensamientos del autor. Eso es algo también muy importante. Sí, porque lo que se expone en un artículo es un resultado o un análisis de investigación, ¿sí? Ustedes saben, lo hablo desde la ciencia jurídica o desde las ciencias sociales. Generalmente, sí, generalmente nos critican mucho en el tema de la investigación porque tiene muchos sesgos, mucha subjetividad, es decir,
como a veces una metodología no tiene un resultado preciso y exacto que es característico, por supuesto, de las ciencias sociales, porque nosotros estudiamos fenómenos, estudiamos objetos que son muy volátiles, entre otras cosas, y que pues requiere mucho replanteamiento. Pues eso se critica mucho de que no hay una exactitud en el resultado. Más bien yo le diría si hay exactitud en los resultados, pero con una temporalidad un poco más volátil de lo que pueda ser otros resultados que den ciencias más exactas, ¿no? Pero en ese caso, pues nosotros lo que buscamos es evidentemente hacer una transmisión de ese resultado de cómo lo decimos, porque son resultados de investigación y no del carácter subjetivo del investigador, del semillerista, de etcétera, sino que habla por sí mismo la voz y el análisis que se le imprime a. Bien, yo siempre les digo, bien, pero cuéntenme cómo llegaron a decir esto. No, pues es que se me ocurrió. Bueno, pues es que, entonces eso, pues habrá que darle evidentemente la tonalidad o el discurso de lo que sea en ese sentido, lo que refrende, pues el argumento que construimos. Sí, viene algo, por supuesto, muy interesante y es que nosotros escribimos también en torno a algo que estamos aportando. Nosotros siempre, en este caso, ¿para qué generalmente buscamos, insisto, y hoy buscamos más artículos o por lo menos tenemos más acceso a artículos a partir de este punto? Ya voy a ir pasando, yo hablo mucho y yo sé que en este caso a veces ya voy a ir pasando la diapositiva, vamos apenas por la segunda y son como 40, no mentira, son pocas, pero sé que hablo mucho. En este caso, la información que nosotros buscamos es información al final que nos permite construir estados del arte y los artículos hoy han sido muy precisos para esto, para generar una construcción mucho más rápida de ese nuevo conocimiento. Entonces, pero si cuando nos paramos para quien escribimos, pues esperamos a un público que se nutra de esa información o ese aporte nuevo que estamos haciendo al conocimiento, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, es pertinente el tema como para desarrollarlo, que hay algo muy importante en esto, ¿no? La investigación por sí misma, pues es un proceso metódico, pero a la vez quisiera comentarles que no es un proceso sentimental, ¿no? Yo esto lo digo en todos los niveles, ¿sí? La investigación, yo sé que a veces cuando empezamos a hacer nuestros primeros ejercicios y vemos nuestros primeros resultados, le agarramos cariño, pero a veces el sentimentalismo nos genera muchos sesgos en que a lo mejor lo que estamos diciendo no es lo que debería de ser, ¿sí? Entonces, la pertinencia del tema tiene que ser siempre muy objetiva a lo que nosotros aportemos. Es decir, nosotros aportamos datos objetivos y no es datos de los que cree o se enamore el investigador o la investigadora, el semillerista, todo lo contrario, es algo que al final tiene un conducto que lleva a la pertinencia del contenido desarrollado. ¿No? A veces, claro, a veces nos pasa el tema de decir, bueno, es que esto es lo que yo llegué y concluí y vale, y esto es, no, siempre hay que construir argumentos. Me gusta mucho siempre decir esto, el tema de la construcción de los resultados pasa por la construcción de argumentos y los argumentos tienen tres pilares concretos, ¿sí? Lo que es una afirmación, lo que es un razonamiento y lo que es una evidencia. Afirmación, razonamiento y evidencia. Si yo solo me quedo en afirmación, es algo muy subjetivo. Si yo solo afirmo y razono, muy probablemente tendré en este caso una connotación de análisis, pero si yo no tengo la evidencia, pues entonces tendremos rasgos mucho más subjetivos de lo que nosotros esperamos. Cuando hablo de esas subjetividades que hablo, por supuesto, de lo que ustedes pueden en ese sentido pensar, más no comprobar. ¿Sí? Bueno, entonces, claro, en ese momento, pues nosotros también vamos adecuándonos a que ya al finalizar, pues vamos viendo siempre, venga, cuál es el formato con el que vamos a presentar nuestros resultados. Bueno, y aquí viene en este caso la revista y aquí viene el artículo.
Sí, y aquí viene el artículo. No será hoy el tema de poder navegar entre ellos, pues también yo a su disposición siempre el día de mañana si podemos, pero yo esto, pues el equipo de Johanna y de todas las bibliotecas de la universidad hacen un trabajo excepcional y maravilloso en poder enseñarles cómo navegar evidentemente en las bases de datos y en las revistas y es algo que por supuesto hay que aprovecharlo porque justo hoy también lo hablaba con ciertos colegas, uno o a veces uno cuando dice cómo buscamos en revistas o a dónde lo publicamos o dónde, qué es eso, ¿no? ¿Cómo se come, cómo se maneja? Claro, pues habrá que desarrollar ciertas habilidades también para encontrarnos en ellos, porque hoy también tenemos muchas revistas, ¿no? Y lamentablemente también habrá que decirlo, pues hay muchas revistas depredadoras en las cuales no tienen una ética con el conocimiento, sino que pues a lo mejor solo cobran para poder, cobran por publicación, pero para generar un lucro sin importarle pues esas connotaciones éticas que también debe tener el proceso de evaluación de los artículos, porque pues todo artículo que se considere científico también tiene que tener un proceso, por supuesto, de aseguramiento de la calidad y entre ellos está la revisión por pares. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Sí, a la hora también de enfrentar los procesos. Ahora que, por ejemplo, en, no sé, 2 semanas atrás que hablaba con mi semierista, yo le decía, bueno, van a desarrollar este artículo y bueno, esta es la revista pero claro, esta revista es una revista que también demanda pues un proceso serio, un proceso riguroso en el cual veamos, por supuesto, que lo que se está exponiendo son resultados de investigación y que además es un resultado pertinente, ¿no? Ahí para quién escribo y a quiénes le escribo y tener en cuenta cuál es la extensión. Insisto, la ventaja de los artículos es que son publicaciones hoy bastante cortas, pero que por ser cortas no significa que sea, en este caso, que sea algo que no tenga la rigurosidad. Y cuando yo hablo generalmente de rigurosidad, no es algo que hablo algo de estricto, de, no, rigurosidad es que tenga un proceso metódico, serio, que al final demuestre los resultados del mismo. Eso es ser riguroso, es decir, yo sigo lo que A, lo que es B, lo que C, ¿sí? Es decir, yo, oye, cómo llegó este producto? ¿Cómo llegó esta referencia a tu artículo? Yo le puedo preguntar a lo mejor a algunos que están construyendo el artículo, ¿cómo llegó el artículo de Eduardo Calderón a ser citado en el producto de Juanito? O en el artículo que hizo Juanito, bueno, pero es que pasó por un proceso de búsqueda bajo estas características. Bueno, hicimos una sistematización de la bibliografía, ¿sí? Venga, ¿cómo estudiaste tu objeto de estudio? ¿Que aplicaste alguna metodología? Listo, sí. Entonces, eso es ser un proceso riguroso y eso es lo que hoy en día, pues las revistas, por supuesto, demandan para poder dar cabida a este producto que es, insisto, o este producto que es un poco más corto que un libro, pero que al final también representa unos datos, unos resultados concretos, ¿no? Por eso es que ustedes ahora pueden ver acá en mi presentación, donde les comparto que es un artículo científico. Sí, un artículo científico, pues es un informe. ¿Vale? Hay diferentes maneras de presentar un artículo y esto yo quiero decirlo también abiertamente. Además, tenemos una hora. Con esto podríamos pasar hasta las 12 de la noche, porque luego no quiero que digan, pues ese profesor me dijo que era así. Sí, es así, pero hoy en día las revistas también tienen o empiezan a crear, según sus necesidades, diferentes tipologías y directrices para la presentación de los resultados en forma de artículo. Lo repito, empiezan a crear diferentes tipologías y directrices para la presentación de resultados en formas de artículos, ¿sí? Incluso hay algunas revistas hoy en día de que hacen una clasificación de artículos de profesores, profesoras, investigadoras o estudiantes, investigadores o investigadoras, ¿no?
Que con ello, con esta recomendación es que el día de mañana que ustedes quieran inclusive elaborar o buscar también artículos científicos, revisen también el tema de las tipologías, de los requisitos de las revistas, qué es lo que se necesita, ¿vale? Para ahorrarnos trabajo y no hacer un reproceso. En este caso, hice un artículo, ay, pero la revista pedía esto, o este era el tamaño, o ay, no lo hice en los márgenes que era, y ahora con los márgenes me da más extensión de lo que necesitaba o menos extensión, ¿sí? Entonces eso no los podemos ahorrar, pero claro, siempre en general un artículo es un informe que comunica por primera vez, es un trabajo inédito también que comunica resultados de investigación. Y ustedes esperan también eso, ¿no? Resultados de investigación, que de ahí es donde nosotros diferenciamos entre un artículo científico y un artículo de opinión. Sí, y entonces los artículos científicos generalmente son artículos y quisiera que pudiéramos anotarlo un poco, ¿no? Porque a la hora que también ustedes hagan búsquedas de artículos o que ustedes quieran hacer artículos, hoy en día cada vez más se van a encontrar con esta dinámica en las revistas, ¿no? Nosotros vemos artículos científicos y artículos de opinión. Los artículos de opinión, pues son aquellos que están basados generalmente en una percepción del autor sobre una temática concreta que tiene muy probablemente algún sustento sobre lo que se está opinando o hablando, ¿no? Y está muy bien. Este tipo de artículos generalmente los encontramos en diferentes medios de comunicación, lo podemos encontrar en periódicos, en revistas de opinión, en blogs, etcétera. Bien, por ejemplo, yo he escrito varios artículos de opinión, es decir, a mí me invitan a escribir en un blog, venga, profesor, escríbanos sobre algo interesante sobre, no sé, sobre la inteligencia artificial, vale, listo, yo lo que hasta ahora he sistematizado en mi experiencia de inteligencia artificial, te puedo escribir cuál es el concepto y lo que yo personalmente opino sobre los retos que van a tener al futuro la inteligencia artificial. Listo, lindo, maravilloso, me quedó de lujo, pero no es un artículo científico, ¿no? No significa que no tenga peso, pero ¿qué pasa con este tipo de artículo? Es que pues son artículos que vienen de una opinión personal de un autor que por supuesto debe ser un autor a lo mejor de mucha trayectoria, pero que no están vinculados con un proceso de investigación. Eso me lleva a comentarles y a decirles que un artículo de científico entonces será todo aquel que provenga de un proceso de investigación, ¿vale? Entonces, y que generalmente nos ayudan a construir investigaciones. Sí, yo siempre digo, les digo a mis semilleristas, hoy venga, no, para construir investigaciones procuremos consultar eh, documentos que provengan de estos mismos procesos. No quiero demeritar y por supuesto mucho menos hacer menos los trabajos que a veces se hacen con estos artículos de opiniones. Los artículos de opiniones nos llevan a muchos análisis, sí, es decir, qué interesante la idea de Eduardo Calderón en un artículo de opinión. Vea, hombre, vamos a ver si podemos estudiar esto. Es decir, resulta en últimas importante. Sí, es decir, por ejemplo, el día de mañana Johanna escribió sobre algo en un artículo de opinión y que al final abrió como una discusión que puede llegar a llevar a algunas líneas de investigación. Importante, ¿no? Porque de eso se trata el poder circular la opinión. Pero no viene de resultados de investigación. Yo siempre les digo a mis estudiantes, venga, pues, tratemos de consultar aquellos documentos que nos aporten en procesos de investigación. Y en este caso, uno de ellos es el artículo científico, ¿no? Eh, el artículo científico, pues entonces en este caso puede, hoy en día, ¿sí? Puede clasificarse como un artículo de investigación, un artículo de reflexión y un artículo, en este caso, de revisión. ¿Sí? Normalmente los artículos en ese sentido científicos son los artículos científicos, todos vienen de procesos de investigación. Y puedes decirle, todos son artículos científicos. El artículo de investigación será aquel entonces en el cual exista un desarrollo de una investigación que pueda ser terminado o no, que implica un resultado metodológico específico y concreto. ¿Sí? Es decir, hay una expresión de la metodología clara, precisa y alcanzable.
Eso es un artículo normalmente de investigación. ¿Vale? Y que los resultados, por supuesto, vengan de esa aplicación metodológica. Los artículos, en este caso, de revisión, son aquellos artículos que compilan una gran cantidad o no gran cantidad, pero sí una cantidad un poco más extensa de artículos revisados o de bibliografía revisada sobre una temática concreta. Hoy en día puedo decir, no quiero decir que esto es una regla, pero por mi experiencia les puedo decir que los artículos hoy de revisión sistematizan información y que al menos requieren por una 50, 70 referencias bibliográficas, ¿no? Claro, ¿qué implica un artículo de revisión? Que exista, por supuesto, una metodología basada hoy en día de una revisión sistematizada. Pues hoy, por ejemplo, conocemos a Prisma como uno de las metodologías utilizadas en este caso, donde encontramos elementos de inclusión, de exclusión, de esa bibliografía, etcétera, ¿no? Pues como su nombre lo dice, un artículo de revisión. ¿Es investigación? Claro que sí, porque ocupamos una metodología y lo que hacemos es hacer una construcción más sólida del estado del arte sobre una temática concreta que se está hablando y que nos van a dar algunos resultados, es decir, cuánto se ha hablado o quiénes y cómo se ha hablado de tal situación o cómo se ha abordado. Implica un análisis, claro. Y los artículos de reflexión son todos aquellos artículos que provienen de investigaciones o de resultados, que provienen de resultados parciales de investigaciones que implican el análisis un poco más exploratorio de un tema concreto, ¿no? Que en este caso son los artículos que provienen, insisto, de este tipo de investigaciones en los cuales reflexionamos sobre ciertos alcances que hemos tenido en ese proceso investigativo. Sí, a lo mejor ustedes van a empezar por ahí. Bueno, pues habrá que revisar la revista, ¿no? Pero todos ellos ofrecen contenido originales, ¿sí? Y claro, deben en este caso, pues, dar resultados que son válidos, que son resultados fidedignos, resultados que al final del día nos demuestran o nos hacen ver, en ese caso, la rigurosidad del proceso que nosotros hemos empezado y que, pues, a lo mejor estamos siendo conducidos por algún tutor, entre otras cosas, ¿sí? Listo. Em, Tres elementos claves en la redacción de artículos científicos o de una redacción científica. La precisión, la claridad y la brevedad. ¿Sí? Bueno, ya un tiempo atrás estamos rompiendo con mm, eh, con ese mito. Creo que se volvió un mito. Es decir, entre más extensa, entre más extenso el contenido, mejor y más científico. Eso no es cierto. Hoy en día no es cierto, ¿no? Es decir, hoy en día que tengamos 1000 páginas y de las 1000 páginas el aporte fueron 6, ¿sí? Por eso yo empezaba con esta charla, es decir, que los artículos han ganado fama, popularidad, ¿sí? Es decir, vemos más resultados de investigación expuestos en artículos porque implica eso mismo, resultados. Sí, a mí me acuerdo que en mi camino doctoral nos enviaban a leer un libro que se llama No me vengas a hablar del Código de Hammurabi, ¿sí? Es decir, no vengas a contarme 3000 años atrás cuando realmente no me sirve. Sí, entonces pasa lo mismo con los artículos. Los artículos se caracterizan por ser precisos, ¿sí? La información concreta. Eso quiere decir que pues habrá que abordar lo preciso en el resultado. Claro, ya lo comentaba, no me voy a detener, es decir, aquí no es el mejor artículo el que ocupe las palabras más rimbombantes. Habrá que guardar, por supuesto, cierto tecnicismo de acuerdo a nuestro objeto o nuestra ciencia de estudio, pero queremos transmitir contenidos evidentemente claros y ordenados. Y lo otro, lo breve.
Sí, lo breve, es decir, vamos al punto. Digámoslo coloquialmente, vamos al punto, pero el punto que diga algo, sí, porque no vamos al punto donde no nos lleve a nada. Sí, vamos a donde definitivamente tengamos en esa brevedad y en esa síntesis realmente una lectura de un resultado concreto. Entonces yo les pido que siempre lo tengan en cuenta. No es mejor el artículo que lleva 600, 700 páginas, ¿no? Y hoy en día pues me desmentirán si no estoy diciendo lo correcto, pero pues hoy en día los artículos generalmente oscilan entre una 8.000 y 12.000 palabras. Eso depende de cómo es que se llama, de las revistas. Sí, yo tengo el placer, el honor de ser editor y director de una revista científica y por supuesto nosotros nosotros pedimos entre para artículos entre 8.000, 10.000 palabras, con mucho. Sí, yo creo que todavía estamos siendo exagerados, vamos a empezar a reducirlo, ¿no? Y a bajarlo. O sea, hay revistas que te piden entre 6.000, 8.000 palabras. Ayer postulé un artículo casualmente y la revista me pedía 8.000 palabras, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues es ser preciso, claro y breve. Sí, preciso, claro y breve. Y eso es lo que también ustedes esperan, ¿no? Es decir, "Ay, el profesor me dejó, hoy ha cambiado un poco la dinámica porque es que hay que dejarle a los estudiantes que lean. Pero ya no existen los libros de 500 páginas, pues hay que dejarles 500 artículos. No, tampoco, pero, porque son cortos y, pero hoy en día la ventaja de estos artículos es que claro, pues, un artículo, dos artículos, dice mucho más de lo que puede decir 500 páginas. Por eso es mucho la popularidad, pero también es un reto. Déjenme decirle que es un reto en el sentido de que es un reto en el sentido de que pues también ustedes tienen que generar un proceso de síntesis de la información y de la información más importante en el proceso. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que esto se comprende y al final esto también nos lleva a ser un poco más precisos en esa selección de información. Bien. Y bueno, continúo un poco con esto y eh, bueno, criterios que se puede seguir, ya me quedan 15 minutos, lo prometo que voy un poquito más rápido. Criterios que se puedan seguir para una escritura específica, pues hay que tener un rigor. em, ¿Qué es replicabilidad? La replicabilidad en este sentido implica, es algo muy propio de la investigación, mis queridos semilleristas. Es decir, nosotros tenemos resultados que permiten replicar una metodología. Y a lo mejor suene muy rimbombante, pero es que cuando nosotros aplicamos metodología es porque dejamos la trazabilidad de lo que hicimos. Entonces, les voy a poner un ejemplo sencillo. Siempre les digo a mis estudiantes, venga, pónganme el link de recuperación de los archivos que ustedes quieren, a menos que sea en físico. ¿Por qué? Porque a Eduardo Calderón, el día que lea el artículo de Natalia, de Alejandra, el artículo, no sé, el artículo de Karen, y vea su bibliografía, yo diga, ay, yo puedo acceder a esta bibliografía, puedo replicar el ejercicio, puedo consultarlo, puedo seguir esa trazabilidad que me deja el artículo, sí, sobre el proceso. Bien, entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque pues le estamos dando un contenido que evidentemente puede generar una replicabilidad en ese proceso que ustedes siguieron. Claridad, concisión, originalidad, ¿sí? Con el permiso de Johanna, con el permiso evidentemente de los que me han invitado el día de hoy, no puedo dejar de tocar este tema hoy en día y sobre todo por lo que estamos viviendo con toda la revolución tecnológica y con todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Tengo que decirlo porque pues yo soy un usuario y desarrollador también de la misma. Es decir, hoy en día no hay que generar también un tabú del tema de la utilización de la inteligencia artificial, pero también hay un impacto en la originalidad.
Es decir, la inteligencia artificial hoy sigue siendo una herramienta, al igual como es una cámara de fotos, al igual como es Mendeley, al igual como es Zotero, al igual como es una base de datos. Son herramientas, algunas con mayor desarrollo, como hoy el más conocido ChatGPT, pero encontramos a Leonardo, encontramos a Write-Wise, etcétera, ¿no? Yo tengo vinculaciones con algunas instituciones que están incentivando esta utilización de inteligencia artificial, pero con una ética precisa hacia la originalidad de la construcción de artículos, ¿sí? Yo hoy me encuentro, por ejemplo, me fascina porque lo tengo que decir, hoy encuentro, por ejemplo, un artículo, me llegó un día con una palabra muy particular repetida que se decía crucial, se repetía 26 veces y normalmente las inteligencias artificiales utilizan este tipo de palabras, crucial, utilizan gerundio, utilizan en el contexto, muchas cosas, parámetros que son muy repetitivos que ya los empezamos a ver y que están impactando en la originalidad. Yo les invito también, solo dejar esta reflexión, ya que estamos hablando de artículos y de construcción de conocimiento, que ocupen inteligencia artificial con responsabilidad y ética y que no anulen la voz del autor o de la autora. Sí, es decir, nosotros, es maravilloso a veces, para generar algunas revisiones, de estilo o de correcciones de estilos o inclusive para generar algunas estrategias de búsqueda. Sí, son maravillosos, pero no dejen que les quite la voz del autor. A veces veo yo algunos resultados que efectivamente pueden ser resultados concretos, pero al ponerlos al pie de la inteligencia artificial o estos programas, desvirtúan a lo mejor lo que quiere decir el autor o la autora, ¿no? Ténganlo muy en cuenta. Solo fue un paréntesis, un anuncio, una responsabilidad social, no es un anuncio pagado ni nada, pero bien, precisión, claro, la precisión, hay que ir al punto, y insisto esto nuevamente con la compatibilidad de la ética, por eso el tema de citados, si sea cual fuera, APA, Blue Book, sea ISO, Chicago, Harvard, etcétera, ¿no? O hasta los propios que utilizan algunas revistas. Ahora yo estoy tratando de publicar en una de las revistas y lo más complejo que ha sido es el sistema de citas, pero es un sistema de citas. Entonces hay que también apropiarnos, ¿no? Utilización de datos en este caso. El artículo, y con esto voy a ir, a mí me encantaría otra sesión, por supuesto, con ustedes. Yo espero que se dé el espacio, para poder desarrollar un poco más también esto. Nosotros acá tenemos generalmente lo que puede llevar ¿cómo es que se llama? Un artículo. Sí, y con esto en los pocos 10 minutos quiero estructurarlo, si me lo permiten, ¿no? Em, Insisto, esto es una generalidad. Nosotros encontramos revistas que a veces nos piden otra estructura, ¿sí? Por eso yo siempre insisto, venga chicos, revisen los parámetros de la revista, ¿vale? Porque hay revistas que piden tablas de contenido. Listo, vale, qué lindo, pues maravilloso. Hay otras revistas que no, otras revistas que no piden tabla de contenido. Hoy en día cada vez más veo que no piden tablas de contenido, pero hace 5 o 6 años atrás, pues veíamos mucho el tema de la tabla de contenido, ¿no? Yo digo, pues también, pues, no sé, me reservo el comentario, pero pues venga, al final del día la moraleja de esto es que revisen, lo que solicitan las revistas. Pero también yo quiero enunciar quiero enunciar estos apartados de los artículos para que ustedes también en los procesos de búsquedas identifiquen, dónde encontrar tipos de información, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos procesos de búsqueda, nosotros generalmente hacemos prelecturas. Profesor, ¿qué es una prelectura? Algo antes de la lectura, sí, muy seguramente. Entonces, en ese caso, prelectura. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros a veces es un tema, nosotros no nos leemos todo. Nosotros tenemos estrategias de búsqueda y estrategias de información o de sistematizar la información. Entonces, claro, eso también pasa en la construcción de los artículos.
artículos. Por ejemplo, yo estoy investigando, como les decía, algo sobre nutrición, no sé, y el título del artículo no habla sobre nutrición. Entonces yo lo primero que voy a hacer es descartarlo porque no es la temática, pero habla sobre nutrición y ecología. Ay, qué interesante, nutrición y ecología. No me voy a leer el artículo. Normalmente lo que voy a leer del artículo es un título, un resumen, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas para saber si hay algo en el contenido que en este caso me pueda aportar. O puedo leer hasta la introducción, ¿no? Y pues luego evidentemente empiezo a clasificar la información. Eso comentario solo fue para aquellos quienes buscan información y pueden generar un mejor proceso de información. Pero ahora para los que construimos artículo, un título tiene que ser claro, ¿no? El título no debe ser, porque no debe ser algo, em, a veces me he encontrado con títulos que son sumamente llamativos, pero sumamente incomprensibles. No se les entiende qué quiso decir. Yo, demonios, pensó más el título de lo que pensó el artículo. Entonces, y no, o sea, el título tiene que ser claro. Si yo quiero que me lean, porque de eso se trata, nosotros construimos artículos, libros para que nos lean, ¿sí? Es decir, para circular el conocimiento. No, o sea, la construcción, más allá de un poco del ejercicio egocéntrico a veces que lleva el tema de la publicación, pues, es un compromiso social. Sí, más allá de llenar la hoja de vidas de 600 artículos escritos, es un compromiso, chicos. Es decir, algo que nosotros aportamos. ¿Ven? Es decir, que decimos que hay en esa discusión. Entonces, el sentido no es de que eso se vaya al fondo de la base de datos o la cama o algo, no, es algo que podamos abrir nuevas discusiones, es un compromiso social. Entonces, el título tiene que ser llamativo si queremos que nos busquen, que nos lean, que nos encuentren también. ¿Vale? Porque además, tengo que decirlo, a veces a uno no lo buscan porque es uno, lo buscan por el artículo y porque el artículo pues es interesante. O sea, a lo mejor y después se les va a olvidar el nombre. A mí no me pregunten a quién leí hace 2 horas atrás, pero sí pregúntenme el artículo. Entonces, sí. Sencillo, es interesante. Bueno, los autores, no voy a hablar sobre eso. El resumen es también hoy en día se ha vuelto algo fundamental. A veces quiero decirlo más que la introducción. Sí. El resumen en este caso debe construirse generalmente con una estructura que se llama introducción, método, resultado, discusión y conclusión. Introducción, método, resultado, conclusión, introducción. Generalmente los resúmenes son de 250 palabras, ¿sí? Ush, siempre dicen que encaje en 250 palabras. Bueno, pero sí, sí, línea y media para introducción, es decir, que aborde el artículo, posiblemente un objetivo general, ¿sí? Otras línea y media 2 para la metodología del artículo, ¿sí? Eso puede ser inclusive alojado un poco con el tema del objetivo, perdón, con la problemática o con el problema, ¿sí? Resultados, pues otras dos líneas o línea y media para resultados, una línea que diga que se obtuvo, la conclusión, o en algunos casos piden la discusión, es decir, al final, cuál fue esa discusión concreta del análisis del autor y por último una conclusión. ¿Sí? ¿Encaja? Sí, sí encaja, pero esa es la estructura que debe tener un resumen. Y se ha vuelto muy importante por lo mismo que les digo en los procesos de búsqueda. Uno que dice, me voy a leer todo el artículo, me voy a leer el resumen a ver si esto me sirve. Las palabras claves, tópicos. Interesante. ¿Qué aporta la palabra clave? La palabra clave aporta, por supuesto, en esos metadatos que nos llevan a la búsqueda de información. Yo tengo que poner palabras claves acorde a mi artículo y al contenido, que normalmente son 4, son 5, ¿sí? Un consejo, no agarren el título y lo corten en 5 y son sus palabras claves. No, ¿sí? Es decir, procuren, sí, es que a veces me he encontrado títulos, análisis jurídico de la protección al medio ambiente, palabras claves, análisis, medio ambiente, protección, jurídico. No, eso no es una buena estrategia de palabras claves. Las palabras claves sirven como motores de búsqueda, ¿sí? Es decir, procuren que sean diferentes al título, porque son palabras que van a aportar también a situar el artículo en motores especializados y que se van a apoyar también en razón del título, ¿sí? Procuren
palabras claves diferentes a su título. Sí, por supuesto, y que tengan, sí, en ese sentido, algunas que tengan afinidad, por supuesto, con el contenido temático. Una introducción, ¿qué lleva una introducción? Una introducción tiene que llevar, por supuesto, un contexto, tiene que llevar un antecedente, tiene que llevar una justificación, tiene que llevar una problemática, unos objetivos y una posible conclusión y una metodología. En ese orden, se los vuelvo a repetir. Tiene que llevar unos antecedentes, tiene que llevar un contexto, tiene que llevar una justificación, tiene que llevar una problemática, tiene que llevar unos objetivos, tiene que llevar una conclusión y tiene que llevar una metodología. Espero que lo hayan apuntado porque se los he dicho en el sentido que tiene orden la introducción, ¿no? Por temas pues, de tiempo ahorita, no explico, pero tiene ese orden, ¿sí? Es decir, solo les pongo un ejemplo. Va primero el problema y después los objetivos porque con base a la problemática que yo enuncio, pues adopto acciones para resolver esa problemática, objetivos de la investigación. Métodos. Hay algunas revistas que te dicen, oye, la metodología es un componente diferente a la introducción. Hay algunas revistas que no. Como normalmente los artículos de reflexión y los artículos de revisión, ojo, son lo que los comenté, son aquellos artículos que te dicen, no importa que la metodología tiene que ir en la introducción, listo, pero los artículos de investigación sí siguen un parámetro concreto o una estructura concreta, que ahí sí te dicen introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Entonces ahí vemos que ya hay método aparte. Si fuera el caso, qué es el método? El método o la metodología, cuatro cosas importantes, mis queridos semilleristas, ¿sí? Uno, el tipo de investigación. Dos, el método según el tipo de investigación. Tres, el instrumento con el que vamos a aplicar el método. Y cuatro, la técnica con la que vamos a aplicar el instrumento. ¿Bien? Desarrollo, ¿qué es el desarrollo? Bueno, pues ahora sí soltémonos en el tema de que, pues, que nos arrojó el resultado. Normalmente los desarrollos se estructuran a través de diferentes apartados, ¿no? Y los apartados tienen que ver con el desarrollo de los objetivos. Yo siempre les digo a mis semilleristas, ¿tienes tres objetivos específicos? Hay que tener tres apartados. Sí, esto no es una regla, pero es un poco más fácil porque puede ser que en un apartado cumpla dos objetivos específicos. Pero como los artículos son de corta extensión, no son tesis, no son monografías, pues no tienen mucho desarrollo, sino que más bien tienen resultado. Entonces, es mucho más fácil decir, bueno, yo en el apartado uno voy a cumplir el objetivo uno, en el apartado 2 voy a cumplir el objetivo 2, en el apartado 3 el objetivo 3. Sí, pero no digan que lo que dije yo es lo que van a hacer toda su vida. Puede ser diferente, claro. Entonces, por eso. Conclusiones. Conclusiones. Bueno, las conclusiones es al final del día lo que ustedes han, han- han pensado y analizado sobre todo ese desarrollo. Va a ir una conclusión. No es una repetición de lo que ya tenemos, pero sí en este caso es una sistematización, por supuesto, de los principales resultados que ya hemos ido arrojando en el desarrollo. Yo siempre recomiendo que al final de cada apartado hagan un párrafo de cierre. Ese párrafo de cierre luego lo pueden desarrollar en las conclusiones, porque ese párrafo les permite unir a cada apartado y pues ahí pueden generar una breve conclusión que después se desarrolla. Es una técnica que sirve mucho para luego ir en ese sentido, pues sistematizando las conclusiones. Y por último, sus referencias bibliográficas, y eso, la referencia bibliográfica es muy importante, ¿no? Cuando nosotros usamos APA, sabemos que todo lo que está citado tiene que estar referenciado. Todo, absolutamente todo. Sí, pecado mortal, si hay una referencia sin cita o si hay una cita sin referencia, ¿sí? Por omisión, por dolo, por lo que quieran, pero es pecado mortal. Así que yo les recomiendo revisarla tres, cuatro veces. Sí, es sencillo, porque uno, imagínense, yo como la reviso, yo hago doble check. Sí, primero me voy a las citas, entonces empiezo con mis citas y empiezo a darle sobre la cita control B. Entonces ya saben que sale en el buscador y en el buscador te sale si está en la referencia, si está, uff, está en la referencia. Pero si no está, entonces corran. Y el double check es, ahora me voy a las referencias y en las referencias empiezo a buscar control B sobre el primer nombre, el primer apellido del autor y veo si en la búsqueda me sale que está en el texto y yo, uff, está en el texto. Pero si no está en el texto, entonces ya ahí
pues, salgo corriendo. Pues camino sencillo, o busco la cita o la elimino, punto. No más que hacer. Entonces ahí, porque se me pudo haber ido, es normal, normal, normal. Bien, me encantaría hablar otras 30 horas más. Lo sabemos. Yo sé, pero pues más bien quisiera si tuvieran preguntas o cuestiones Sí, así o algo. sí Qué hay, pena por Eduardo. extenderme. Estuvo súper interesante. Me gustó cómo empezaste porque yo creo que la fórmula es no escribir para mí, es hacer descansar. Yo por lo menos escribo no así a ese nivel científico. Me gusta escribir otro tipo de cosas, pero me gusta que cuando yo escribo, guardarlo por unos días y cuando Claro, lo vuelvo a leer encuentro muchas cosas que estaban mal, que no coordinaron, que se me fue una palabra, un plural con uno que es solito, o sea, encuentro muchas cosas. Entonces, me gustó eso que tú dijiste al principio. Tengo una gracias. pregunta de Ángel Johan Sierra que dice, en motores de búsqueda, ¿las palabras del título actúan como palabras clave? Las palabras del título son las palabras del título, las palabras claves son otras palabras Otras. claves, entonces otras palabras claves, efectivamente. ¿Qué pasa? Porque yo a esta recomendación, porque ponle tú, yo escribo sobre, no sé, análisis jurídico de la inteligencia artificial, es mi título. Sí, análisis jurídico de la inteligencia artificial. Y en mis palabras claves yo voy a colocar, por ejemplo, puedo colocar protección legal. Listo, entonces yo puedo buscar protección legal del chat GPT. Entonces, imagínate que a ti te va a salir mi artículo no por mi título, sino por mi palabra clave, porque mi palabra clave es protección legal. ¿Sí? Son complementarias, apoyan a los motores de búsqueda más allá del título, ¿sí? Porque recuerda que el título normalmente es compuesto y a menos que ocupes normalmente operadores booleanos con el and, or o el not, pues te va a salir algo muy concreto, mientras que la palabra clave te genera un poco más de expansión en el motor de búsqueda, ¿sí? Por eso aporta. A veces no les ponemos atención, por eso yo les digo, no ocupen las mismas palabras claves que el título. Hay otras que les van a ayudar a que su artículo se posicione mejor, pero además a ustedes les ayuda al momento de buscar, ¿sí? Por eso cuando nosotros les decimos a los semilleristas, venga, busquen sinónimos. ¿Por qué sinónimos? Porque nosotros también entendemos que al momento de construir artículos, esas palabras claves son fundamentales y pueden haber muchos sinónimos en torno a ellos. Bueno, no ocupes desafíos legales, ocupa retos. Sí, entonces vale, ya será otra palabra clave más diferente para que podamos encontrarlo y algo diferente al título. ¿Me explico? No sé si me alcanza a explicar con él, con, Sí, con ello. sobre todo que es interesante que cuando uno hace esas búsquedas, también el catálogo te va diciendo palabras que puedes buscar después. Buscar. Entonces, eso es como una comunicación ahí con el catálogo. Yo también quería intervenir porque, por ejemplo, en nuestro catálogo de la biblioteca, nosotros en búsqueda avanzada tenemos la opción de buscar título, pero pues eso ya es otra cosa, ¿sí? Si de pronto ya tienes una recomendación de un título específico, pues tú ahí sí pones, señalas título y el título, ¿cierto? Y ahí ya buscas directamente al título y no por tema, porque en tema te van a salir un montón de cosas y te pierdes. Entonces, el título, señalando pues la opción de título, funciona ahí. No sé si tengan otras preguntas, pueden abrir su micrófono o también pueden escribirlo acá en el chat. Yo quería preguntarte, Eduardo, una cosita y es, hace poco estuve en un congreso en la Javeriana de bibliotecólogos y hubo una persona de Perú donde nos explicó cómo usaba la inteligencia artificial en investigación. Y esa persona lo usaba en el marco teórico con un prompt y en algunas cosas muy puntuales con unos prompts también muy específicos. ¿Tú lo utilizas de alguna manera? Sí, claro, por supuesto, sí. A ver, yo utilizo la inteligencia artificial para varias cosas, sí. Empecemos
por el principio, valga la redundancia, en el tema de un proceso de investigación, ¿sí? Yo generalmente utilizo la inteligencia artificial en temas de crear proyectos para cuando estoy creando los proyectos o protocolos de mi investigación. Sí, algo muy preciso. Por ejemplo, palabras clave. Es decir, un prompt, bueno, tú eres un investigador que está desarrollando una investigación con un título preliminar, tal, ¿sí? Estoy generando o estamos generando un proyecto de investigación, los cuales pues tiene los siguientes objetivos, ¿sí? Tú se los puedes proporcionar si ya los tienes. Desarróllame o desarrolla las palabras claves o desarrolla el plan de búsqueda de mi investigación. Entonces es muy interesante porque la inteligencia artificial te puede dar algunos tópicos. Por supuesto, lo primero que hay que decirle, no le crean. O sea, no le crean todo lo que les dé. Eso pasa por el análisis. Me pasa a mí muy constante, venga. Entonces me puede decir, bueno, te recomiendo, o sea, te dice, estos son los elementos de exclusión, los elementos de inclusión, estas son las bases de datos donde puedes buscar, estos son, ¿cómo es que se llama? Estas son las palabras claves que puedes desarrollar, etcétera, y te bota una serie de opciones que pueden apoyarte a. Eso es lo primero. ¿De acuerdo? Eso cuando uno construye. Ahora, por ejemplo, uno puede decir, bueno, dame también opciones de sinónimos de palabras clave para poder ampliar también el vocabulario y el lenguaje, en este caso de búsqueda, ¿sí? Otra cuestión, bríndame combinaciones sobre términos de inclusión y exclusión en operadores booleanos. Entonces te puede arrojar palabras claves compuestas, y es decir, si yo estoy buscando, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Lo que estaba buscando, es un término muy técnico, a lo mejor con oráculos en los contratos inteligentes. Entonces, te puede buscar, bueno, busca oráculos en contratos inteligentes o busca oráculos not blockchain, por ejemplo. Entonces te da combinaciones que ya te sirven también para la búsqueda más concreta, que a veces pues eso uno le ayuda, por supuesto, a ir desarrollando. Bien, eso como primero, como parte de. Segundo, ¿en qué otra cosa te puede apoyar esto en el proceso de la investigación? Cuando empiezas a sistematizar la información, cuando empiezas a analizarla. Es decir, que cuando empiezas, por ejemplo, lo que pasa es que el 3.5, que es el chat GPT, no te permite subir artículos, pero tú, por ejemplo, cuando empiezas a investigar, empiezas a poder brindarle algunos resúmenes de los artículos que vas consultando para que te vaya generando clasificaciones. Entonces tú puedes, a partir del problema jurídico, este artículo o este resumen de este artículo, en dónde podría abonar o apoyar en el objetivo uno o en el objetivo 2 o en el objetivo 3. Y va sistematizando, ¿no? Entonces él te va apoyando en esa búsqueda. Lo otro que es también muy importante, o creo yo que puede ser muy importante en este apoyo, es el tema de corrección de estilo. Sí, corrección de estilo, es decir, a veces redactamos como hablamos y a veces somos muy coloquiales en la redacción. Yo les digo a mis alumnos, se habla en tercera persona, o sea, se escribe en tercera persona, no en segunda, porque mostramos resultados de investigación. Entonces, uno le puede pedir a la inteligencia artificial o a las aplicaciones, ven, revísame la redacción o cámbiame la redacción a tercera persona. Ojo, esto uno lo tiene que volver a leer siempre. Sí, siempre lo tiene que volver a leer y tiene que darle el sentido, ¿no? O por ejemplo, estructúrame un párrafo, porque un párrafo normalmente, y esto es como el bonus track, saben que un párrafo no va más de 12 líneas, más de 5 oraciones y cada oración más de 17 palabras. Entonces uno puede también darles instrucción, adecúame el párrafo a 12 líneas, 5 oraciones y cada oración entre 14 y 17 palabras. Listo. Entonces, te ayuda esa comprensión, ¿no? ¿Qué otra cuestión te apoya? Te apoya, por ejemplo, bueno, eh, eso uno lo apoya si lo sabe, tengo que decirlo, en el tema, por ejemplo, de hacer una revisión de las formas de las referencias. Sí, es decir, yo le puedo decir, conviérteme esta referencia de Chicago a APA, pero yo sé cómo se hace. Es decir, yo tengo que saber cómo se hace, porque si yo le Es creo a para agilizar ChatGPT, tiempo, si es para no agilizar para que se tiempo, lo sí. haga.
Mm, En conclusión, todas estas herramientas uno las desarrolla para optimizar tiempo, ¿sí? Para saberlo, pero por ejemplo, yo tengo que saber cómo se estructura el párrafo, ¿no? Es decir, no podemos a tomar a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial como un profesor o profesora, sino evidentemente como algo que nos apoye a, y ojo, también yo quisiera, y si me permites el comentario, Johanna, invitarles a todos a que a lo mejor no todos los profesores manejan esto, pero cada vez nos van a demandar un poco más. Yo estoy casi seguro que sí, con el respeto de todos los que nos acompañan acá, porque es tecnología, nos lo demandó hace más de 10 años Mendeley, Sotero nos lo demandó la misma Internet, muchísimas cosas. Siéntanse en mucha confianza también de hablar de ello y de saber y de decir, oye, venga, utilicé esto, está bien. Yo también trato de con mis alumnos de decirle, digan, háblenme si lo utilizaron o si se utiliza y si se utiliza, aprendan cómo se utiliza esto, porque es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? No nos quedemos con eso de que es peor que uno diga, uy, esto lo usó y no supimos, es mejor aprenderlo, ¿no? No hay que romper la voz ni el análisis autoral. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? En este caso. muchas gracias, Eduardo. Muy importante eso que dijiste al final. Pues no, yo no veo más preguntas. Ahí está la asistencia para que porfa no lo olviden. A sus correos haremos llegar entonces un pequeño tallercito, ¿cierto, Eduardo? Para Breve. que puedan certificarse en este encuentro. De nuevo, muchas gracias, Eduardo, por compartirnos todo esto y ojalá se dé para una próxima oportunidad extender todo lo que faltó. Claro que sí. Cuentan conmigo siempre. Igual por el chat les dejo mi contacto por Súper. si en algún momento requieren de alguna información adicional o algo, pues yo siempre estoy abierto. Soy en Aseo Bogotá. Los que están en Bogotá, pues por aquí me encuentran y los demás, pues a la vuelta de un mensaje siempre. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que pasen feliz tarde. Hasta luego.